Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Vamos así a disponernos entonces en esta noche en el nombre del Señor para desarrollar la enseñanza de este momento, que obviamente tiene que ver con Sukkot y todo lo que tiene que ver con esta fiesta y sus acontecimientos. Y para nosotros como creyentes, esta es una fiesta muy importante, porque es la fiesta que trata del reinado del Mesías. Amén. Es la fiesta en la que las naciones le reconocerán a Él como el Rey y el Señor. Y es donde las lenguas, toda lengua, toda tribu, toda nación confesará que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y todos confesarán, y no solamente toda lengua confesará, sino que toda rodilla se doblará. Y está conectada fuertemente a ese suceso. Claro, en su primera venida el Mesías vino como cordero, como un siervo sufriente, pero en su segunda venida Él aparecerá como el león, y aparecerá no como un siervo, sino que ahora vendrá como lo que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y cuánto le alaban al Mesías en esta noche? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso? Y la gloria sea dada al Mesías, a Yeshua nuestro Señor. Y particularmente pienso, creo y estoy convencido, al estudiar las Escrituras, que estamos viviendo en un tiempo especial. Y no porque el tiempo sea especial porque estemos celebrando Sukkot. De por sí ya el tiempo es especial por ese solo hecho, por estar celebrando Sukkot. Sino porque creo que estamos viviendo en los tiempos en los cuales se dará inminentemente el regreso del Mesías. Somos nosotros la generación, mi iglesia amada, que verá y presenciará el regreso del Mesías. Así lo creo, mi amado. Eso es la confianza de mi corazón. Y por eso creo que su regreso está cercano, está próximo. Y cada día arde en mi alma el anhelo y el deseo por estar con mi Mesías, con mi Redentor y mi Salvador. Aquella redención y aquello que solamente Él puede dar. Aquel glorioso momento cuando Él regrese y toda la creación sea restaurada. Porque la creación hoy gime con dolor y necesita la restauración que solamente podrá traer nuestro Mesías, nuestro eterno Señor, Yeshua, el amado, enviado por el Padre. Y lo digo por los acontecimientos precisamente naturales y cosmológicos que se están dando. Días atrás, algunos meses atrás, cuando nos estábamos a punto de celebrar la fiesta de Pascua, les advertía acerca de unos fenómenos cosmológicos que se estaban dando, que es una tétrada de lunas de sangre, que obviamente de lo cual hablé, y pues no voy a volver a enseñar lo mismo que enseñé en aquel momento. De hecho, si usted quiere ver esas enseñanzas, están en nuestra página de YouTube, ¿sí? Ahí está, usted puede entrar y verlas a través de mi biografía en Facebook. Las publiqué allí, ¿no? Para que las personas que quieran ver esas enseñanzas, pues las vean nuevamente. Y si usted quiere refrescar todo lo que hablamos en ese momento, pues lo podrá refrescar. Y cuando estábamos a punto de iniciar allí la fiesta de Pascua, que cayó para abril, exactamente el 15 de abril, sucedió ese mismo día en que empezaba la fiesta de Pascua, en que empezaba la primera de las grandes fiestas. Recuerde, la primera de las grandes fiestas es Pascua, Pesaj.
Y la última de las fiestas es Sukkot. Pascua inicia y Sukkot finaliza, enramadas, tabernáculos, Sukkot. Entonces, precisamente este año fue especial por eso, y ha sido especial por eso. Porque justo el primer día en el que se debía celebrar la Pascua, se dio la primera luna de sangre, o luna ensangrentada le llaman, o luna roja, hay varios nombres para esto, ¿sí? Y son fenómenos muy extraños, como ya lo hemos dicho. Pero hoy vivimos la segunda luna roja o la segunda luna de sangre. Y precisamente el día en que empieza el Sukkot, la última de las fiestas. Ya decir allí que esto es cuestión de azar y coincidencia, tendríamos que sospechar de esto, porque yo no creo en el azar y en la coincidencia, en este tipo de cosas. Lo más tremendo es que para el próximo año se vienen los mismos eventos cosmológicos. Pero el primer evento cosmológico que vamos a ver el próximo año, en el 2015, no va a ser precisamente una luna roja o una luna de sangre, sino que va a ser un eclipse total de sol, el cual se dará el 20 de marzo del año 2015. 20 de marzo del año 2015. ¿Y qué pasa el 20 de marzo del año 2015? ¿Qué creen ustedes que hay? ¿Qué es qué? ¿Pascua? No, no es Pascua. ¿Qué sucederá el 20 de marzo de 2015? Es el primer día del año. Alguien dirá, ¿cómo así, pastor, que el 20 de marzo es el primer día del año? ¿Acaso no es el 1 de enero? Claro, el 1 de enero de nuestro calendario civil gregoriano. Pero de acuerdo al calendario bíblico, el 20 de marzo es el primer día del mes de Nisan. Y el mes de Nisan es el primero de los meses, de acuerdo al calendario bíblico. El problema es que nosotros somos ajenos totalmente al calendario bíblico. Claro, porque nos regimos por un calendario civil, el cual nos viene rigiendo ya de varios siglos acá. Y pensamos que ese es el tiempo y que así ha sido el tiempo. Y de hecho pensamos, año 2014, ¿sí? Como si la creación, la tierra o el hombre, ¿sí? Desde que existe el ser humano, hubieran pasado 2014 años. Se supone que esto se toma desde el nacimiento de Jesús, pero aún esa fecha del nacimiento de Jesús está errada, porque vaya que cuando uno empieza a estudiar seriamente estos asuntos se da cuenta que, por ejemplo, Jesús no nació el año 0 como debería suponerse, sino que nació 7 años antes de Cristo. Es una contradicción, ¿no? Que Jesucristo nació 7 años antes de él mismo. Entonces ahí vemos cómo este calendario en el cual nos rige, el calendario gregoriano, es un calendario muy imperfecto, con una cantidad de errores, y a lo largo de los siglos tuvieron que tratar de cuadrarlo. De hecho, para poderlo cuadrar y que más o menos eso quedara bien, tuvieron que desaparecerse casi como 25 días, ¿sí? 25 días que no existieron jamás, ¿sí? Y saltar de un momento a otro para poder tratar de cuadrar este calendario en el que nos regimos. Y en el que, siendo un calendario tan imperfecto, se rige la mayor parte del mundo, ¿no? Un calendario tan imperfecto, y lo tomamos y nos regimos por este calendario. Pero obviamente las escrituras tienen su calendario, ¿sí? Y por eso en las escrituras se dan fechas, y por eso se dan tiempos. Y si en las escrituras se dan fechas y tiempos, entonces debemos estar atentos también al calendario bíblico y entender, así como sabemos qué día es hoy, y así como podemos decir con exactitud que hoy es 8 de octubre del año 2014, podamos entender los días y los tiempos, los meses y los años del calendario bíblico. Por lo tanto, cuando se dé el eclipse de sol total, que se llevará a cabo en año 2015, el 20 de marzo, estaremos iniciando el primer día del año bíblicamente. Y ese día habrá eclipse total de sol, donde el sol quedará totalmente oscuro. Luego, después de eso,
en abril 4 del año 2015, abril 4, también para Pascua, cuando estemos en plena Pascua, allí para empezar esa gran bendición de Pascua, vendrá la tercera luna roja. Y posteriormente la última luna roja sucederá el 28 de septiembre del año 2015, justo nuevamente en la fiesta de Sukkot. Entonces no puede ser coincidencia que las 4 lunas rojas, que de por sí es un evento bien extraño, que se den 4 lunas rojas de seguido, caigan las 4 en la fiesta del Señor y que el eclipse caiga empezando el año bíblico, el año nuevo bíblico. Yo no puedo creer que ahí haya coincidencia. Necesariamente esto es parte de la señal, de las señales que el mismo eterno Dios nos está dando. Y por eso quiero empezar con Joel capítulo 2, versículo 30, 31, aunque de esto ya hemos hablado, pero sencillamente para contextualizarlo. ¿Y por qué esta fiesta de Sukkot y por qué las fiestas del próximo año son tan importantes? Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 30 al 31. ¿Sabe? A esta generación es la que más se le va a demandar el entender los tiempos de Dios. Porque hoy nosotros tenemos la tecnología suficiente para anticiparnos a los hechos y podemos calcular exactamente cuándo van a ser estos fenómenos. El problema es que sabemos calcularlos exactamente, pero no nos damos cuenta que ellos están conectados a la profecía bíblica. Y dice el profeta Joel allí, hablando de parte del eterno Dios, el eterno Dios hablando a través del profeta dice: y daré como muestras, como señales, unas muestras, demostraciones en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se volverá ¿qué? Oscuro, y la luna en sangre, antes que llegue el día de Yahweh grande y terrible. Es decir, que la Biblia enseña que estos fenómenos serán los que marquen, ¿sí?, qué tan cerca nos encontramos al día grande de Yahweh, al día glorioso y temible de Yahweh. Un día no conocido por nadie. Es el día desconocido, como dice Zacarías 14. Un día solo conocido por Yahweh. Y será grande, espléndido, glorioso para los que lo amamos y esperamos su venida, pero terrible y de terror y temible para los que no le han conocido a Él y por su pecado han permanecido apartados de Él. No estoy diciendo con esto, y quiero aclararlo bien, que cuando se den estos eventos entonces vendrá el Señor. Ojo, el profeta está diciendo: daré muestras, daré demostraciones, daré señales. Esas señales, esas demostraciones, ¿sí?, son señales y demostraciones especiales que nosotros debemos entender. Ahí la palabra que se ha traducido como señales, muestras, demostraciones, no sé cómo haya sido traducido en su Biblia, es la palabra moftim, moftim en hebreo. Es una palabra plural, moftim, que viene de la palabra mofet, mofet en hebreo, mofet, que significa, ¿sí?, señales. Ojo, mofet son las señales, o es una señal, mofet, porque es en singular. Un mofet o moftim, las señales, ¿sí?, estas señales son señales que el eterno Dios envía con un propósito, para arrepentimiento. De hecho, yo les enseñé hace un tiempo atrás, que la primera vez que aparece la palabra moftim, señales, ese tipo de señales, porque la palabra señal comúnmente en hebreo es ot. Si hablo de señales sería otot, que son las señales comunes. Pero este moftim
Son señales específicas y especiales, con un propósito, para arrepentimiento. Y la primera vez que aparece la palabra moftim en la Biblia es cuando el Señor le dice a Moisés: ve con estas señales, con estos moftim, porque yo estaré contigo, y preséntate ante Faraón. Es decir, que el propósito de las señales que Dios había entregado a Moisés era para que Faraón y Egipto, ¿qué? Se arrepintieran. Pero por no haberse arrepentido, vino ¿qué? El juicio de Dios. Entonces empezaron a venir las señales, moftim, ¿sí? Una vino y se presentó Moisés, ¿y qué hizo Faraón? No los voy a dejar ir. Segunda, y se presentó Moisés, y ahora ¿qué dice? No los voy a dejar ir. Tercera señal, ¿qué dice ahora? No. Y cada vez que hacía, endurecía. Y así pasó con la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena. Ya la última no fue una señal. La última fue el juicio, en la que ya el Señor tomó las vidas de los primogénitos. Y lo más tremendo es que el profeta Joel habla de esto, o más bien el Señor a través del profeta Joel habla de esto y dice: daré moftim en los cielos abiertamente. Y estos moftim se tratarán de que el sol se volverá oscuro. A eso le llamamos ¿qué? Eclipse. Y las lunas de sangre. Eclipse, eso es un eclipse especial de luna, ¿sí? En donde la luna no queda sin verse, sino que toma un color rojizo. Pero que es muy difícil que se dé ese tipo de eclipse. Esos serán mis moftim, dice el Señor, mis señales, para que se arrepientan antes que venga el día del Señor. Es decir, que después de eso podrán pasar horas, días, meses, algunos años. Pero no espere que pasen siglos, pues. Porque esto es como un llamado. Esto es como un tiempo precisamente como el que vivió Egipto. Y se les advirtió y no quisieron atender a los moftim, a las señales de arrepentimiento. Y por eso creo, indudablemente, con estos hechos cosmológicos, que ellos son el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel hace ya muchos siglos atrás. Para que nos preparáramos, las personas que íbamos a vivir en ese tiempo. Por lo tanto, hoy ha llegado el tiempo de decisión, mis amados, de estar allí. Y por eso nosotros estamos llamados a entender las señales del Señor. Mira lo que dice Jeremías 10:2. Dice Jeremías capítulo 10, libro del profeta Jeremías capítulo 10, versículo 2. Dice: así dice Yahweh, si no aprenden la conducta de las naciones, no tendrán que temer de las señales en los cielos, aunque las naciones se atemoricen por ellas. Claro, lo que estamos viviendo ahora no tiene por qué ser para nosotros un motivo de miedo. Ay, no, como así el Señor viene, no, qué miedo. No. Más bien afiancémonos en el temor de Dios, pero ese temor que tiene que ver con reverencia a Él, con entregarnos verdaderamente a Él, una entrega gloriosa a Él. Y por eso dice el Señor allí: no aprendan, si no aprenden la conducta de las naciones, es decir, si usted no vive como vive el mundo, porque el mundo y sus pasiones y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si no aprendemos a comportarnos como se comporta comúnmente las personas allá,
si no hacemos lo mismo? Y el problema es que esta carne quiere hacer lo mismo de allá. Y esta carne quiere es eso, ¿sí? Muchas veces la carne no quiere esta vida a la que el Señor nos demanda, sino la vida de allá, la de afuera. Y cuando hacemos eso, estamos aprendiendo, estamos imitando las conductas de las naciones, de estos pueblos. Entonces dice allí, si ustedes no aprenden esas conductas, no tendrán por qué temer de las señales. Cuando el Señor envió las señales a Faraón, ¿Israel tenía por qué temer? No tenía por qué temer. Pero obviamente si yo vivo conforme al mundo, pues tengo por qué temer. Y dice acá, si no aprenden con la conducta de las naciones, no tendrán por qué temer de las señales de los cielos, aunque las naciones se atemoricen por ellas. Sí, vendrá tiempo de temor y vendrá tiempo de angustia y de confusión. Y así será el último tiempo. El Señor mismo lo declaró. El Señor mismo lo advirtió. En Lucas capítulo 21, versículo 7, el Señor lo advirtió. Y es un texto que tal vez hemos estudiado muchas veces. Dice Lucas 21, 7, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Mire que sus discípulos le preguntaron qué señal habrá. Porque el Señor no hará nada sin que antes se lo dé o se lo revele a sus siervos, los profetas. Y nosotros actuamos, la iglesia actúa como profeta de Dios. Porque el profeta es el que lleva ¿qué? La palabra. Y usted actúa como iglesia, actuamos como profetas. Y el Señor no hará nada sin que antes nos dé avisos. Y obviamente no es que Él venga y nos diga, oye Carlos, al día, a tal hora será esto. No. Es entender por su palabra lo que ya está allí. Entender lo que está sucediendo en el mundo. A través de las escrituras yo tengo que saber qué es lo que está pasando en el mundo y hacia dónde va el mundo. Entonces, dice allí, los discípulos estaban preocupados por la señal. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Cuál es la señal? ¿Cómo sabremos que esto está para suceder? Saltemos al versículo 25. Entonces el Señor les dijo, Él les empieza a dar una cantidad de señales. Obviamente no tenemos el tiempo para ver todas esas señales, ¿sí? Pero quiero saltar al versículo 25 exactamente. Y dice, para entonces habrá señales, ¿en dónde? En el sol, en la luna, en las estrellas. Y en la tierra la gente estará angustiada y confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Es decir, que la última generación será una generación que esté presa de la angustia y de la confusión. Y creo que no hay otra generación más confundida y en mayor angustia que esta. Hoy vivimos en una generación que está angustiada por todo lo que está sucediendo. Los eventos, lo que está pasando, ¿sí? Y si le sumamos a esto las señales que el Señor dio antes, ¿sí? De enfermedades, pestes, destrucciones, terremotos, una cantidad de cosas tremendas. Y todo lo que viene. Y ahora yo quiero decirles algo, iglesia. Y no con esto estoy buscando amedrentarlos, ni soy de esos tipos de pastores que me conocen, no soy de esto. Pero creo en mi corazón que tendrá, ahora es una creencia en mi corazón. Lo digo yo, hago la salvedad como hacía Pablo. Digo yo, no el Señor. Como dijo Pablo, ¿no? Digo yo, no el Señor. Creo que la iglesia tendrá que pasar por un periodo de prueba. No estoy diciendo con esto que la iglesia necesariamente tenga que pasar por un periodo de tribulación, de gran tribulación y todo esto. Pero sí un periodo de prueba para poder purificar la iglesia
y que al otro lado del fuego pase lo que realmente es oro. Y el oro golfi, ese oro chiviado, se quede en el horno y se queme. Que pase al otro lado lo que es verdaderamente oro. Porque la iglesia hoy como está, no está preparada para ir con su Señor. Porque hay mucha mancha y mucha arruga. Es una iglesia que no ha comprendido el mensaje de la palabra y más bien piensa en sí mismo, nada más. Y nos hemos metido en el cuento de este mundo, ¿no? En pensar para amadores de sí mismos. Y así parece que le da a la iglesia también. De hecho, todas las tecnologías que vemos hoy son pensando en uno mismo, ¿no? Por eso se llaman, ¿no? iPhone, iMac, ¿no? El iPad, el yo, yo, ¿sí? El yo, ¿sí? Y por eso entonces el selfie, yo, mi autorretrato, lo que me pasa a mí, mis cosas. Y así nos vemos. Y usted ve una mesa y todos son, hay una cantidad de gente y todos juntos, pero distanciados. Ahí. Y cada uno, no es yo. ¿Qué estás haciendo? No, aquí, chateando. Y cada uno, ¿no? En lo suyo. Ya ni hablan, ¿no? ¿Sí? Por eso es por eso el yo, ¿no? ¿Sí? El yo. Así vivimos. Y así está viviendo la iglesia también. Yo decreto, yo digo, yo profetizo, yo esto. Y ya no hablamos lo que hay que hablar de parte del eterno Dios. Arrepentimiento genuino. Y eso es lo que pasa. Entonces, la palabra nos enseña que habrá señales. Y esas señales aún vendrán desde el cielo también. No solamente lo que sucederá aquí en la tierra, como lo habló el Señor específicamente, con una cantidad de situaciones de hasta terrorismo, porque el Señor hasta habló de eso. Habrá terrorismo, lo dijo Él, ahí en Lucas. Eso se ve allí en Lucas 21. Habrá terror, esa palabra es de terrorismo, ¿sí? Y habrá una cantidad de situaciones que se presentarán. Pero no solamente las señales mismas acá en la tierra, sino aún señales cosmológicas. Y más aún que nosotros somos una generación que tiene la capacidad para ver esas señales. De pronto en otro tiempo era más complicado, pero hoy las podemos ver, captar y entender. Por lo tanto, mis amados, estamos viviendo en un tiempo muy especial, creo, que es un tiempo que nos está marcando las señales. El advenimiento inminente de nuestro Señor. Por eso cada día tenemos que estar preparados, mis amados, para que la novia pueda recibir al novio. Estamos celebrando, obviamente, Sukkot. ¿Qué dice Levítico capítulo 23? Dice el versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto, mire, cuando se haya ¿qué? Recogido. Entonces, Sukkot era la fiesta, se conocía como la fiesta de la recolección. La recolección última, escúcheme bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Sukkot, míreme acá un momento, yo les voy leyendo y les voy explicando, ¿listo? Porque Sukkot era la fiesta en la que se recogían los últimos granos. Porque son las fiestas del otoño. Y después del otoño viene el invierno. Por eso, hacia mediados y finales de noviembre de nuestro calendario, usted ve que en el Medio Oriente, específicamente en Israel, se empieza a desatar ¿qué? El invierno. Y por allá a mediados y hacia el 20, 24, 25 y finales de diciembre, el invierno está reciando con todo. ¿Sí? Entonces, estas eran llamadas las fiestas de la gran recolección. Porque eran donde se recogían los últimos frutos. Y esos frutos eran los que iban a sustentarlos a ellos hasta que llegara ¿qué? La primavera. Cuando viene la fiesta de Pascua, ¿no? Porque la fiesta de Pascua es la fiesta de la primavera. Entonces, era muy importante por eso estos tiempos. Porque eran los últimos frutos y estos eran los que les iban a ayudar. Pues sobre todo porque venía ¿qué? El invierno.
tiempo terrible y difícil si no se está preparado. Entonces dice acá, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Yahweh. ¿La fiesta es para quién? Para Yahweh. No es una fiesta de judíos, es la fiesta de Yahweh. Sukkot es la fiesta de Yahweh. ¿Qué es Sukkot? Y será importante entonces. Yo no sé usted cómo se comportaría si le llega a su casa una invitación en donde se le invite a una fiesta del presidente de la República. ¿Usted qué haría? Yo creo que usted se endeuda hasta no más por comprarse un vestido para la ocasión. Yo no creo que usted vaya a usar el mismo vestido de los que tiene allí. El presidente me invitó. Y ya me lo imagino haciendo todos los preparativos para poder asistir a la fiesta del presidente. Pues déjeme decirle que aquí estamos en presencia del Creador de los cielos y la tierra, del grande, del Rey de reyes y del Señor de señores. Él es el que ha invitado a su fiesta. La fiesta de Yahweh por 7 días. El primer día será de cesación, de descanso, de reposo. Y el octavo día también será de reposo. Tomarás desde el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras. Tenga en cuenta que la palabra palmera en hebreo es tamar. Téngala ahí en cuenta, tamar, para lo que vamos a ver, si es que alcanzo a llegar hasta allá. Tamar. Y dice acá, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos durante 7 días se regocijarán delante de Yahweh su Dios. Le harán fiesta a Yahweh durante 7 días cada año. Esto será estatuto perpetuo para sus generaciones. En el mes séptimo la harán. Ahora, el mes séptimo, 7, es un número hebreo que significa ¿qué? Perfección. ¿Qué significa? Perfección. Obviamente el número 1, ¿sí? 1 en hebreo, echad, significa 1, unidad, ¿sí? Y obviamente es el principio de una obra. Entonces, en el mes 1 empieza la primera fiesta, que es ¿cuál? Pascua. Aquel que la buena obra empezó, él la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuándo empezó la obra del Señor? En el mes 1, Nisan. Allá empezó la obra. ¿Y él qué? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, hasta que él regrese. Claro, ahí será perfecto. Por esto Sukkot también es vista como la fiesta de la perfección. ¿Sí? Claro, porque es denominada la fiesta del reinado. Es del reinado. Y por eso dice en el mes séptimo, marcando esa perfección. Todo esto son simbologías que debemos entender. No es que ahorita salgamos siendo numerólogos de aquí, ¿no? Y entonces, el número 7, entonces juguemos el número 7, a ver si nos va bien y nos ganamos la perfecta lotería. No. Todo esto son simbologías que tenemos que entender. Y dice acá, en tabernáculos habitarán 7 días. En Sukkot, la palabra tabernáculos, Sukkot es una palabra plural que significa enramadas, tabernáculos, un lugar de habitación. En Sukkot o en tabernáculos dice, habitarán por 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, es decir que todo el que sea descendiente de Israel, judío, lo hará. ¿Sí? Para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto.
yo soy Yahweh su Dios. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes. ¿De quién? De Yahweh. Entonces míreme acá. Obviamente en la antigüedad lo que ellos hacían después de que entraron a la tierra prometida, empezaron a construir y construían unas chocitas, unas enramaditas, las construían allí, sobre todo con hojas de palmera, ¿sí? Las construían allí, traían y ponían diferentes hojas, ¿no? De árboles frondosos y las hacían, y por 7 días habitaban allí. El propósito era precisamente recordar que sus padres, sus ancestros, habitaron ¿en qué? En Sucot, ¿no? En tabernáculos, en enramadas, cuando pasaron ¿por dónde? Por el desierto. Eso significaba que el desierto no era el lugar final en el que el pueblo debía quedar, sino que era un lugar ¿qué? Provisional, de paso, porque ellos en realidad iban con su mira puesta hacia otro lugar. Ese lugar era comúnmente llamado la tierra prometida. Entonces ellos hacían unas chocitas improvisadas y ahí habitaban. Y cuando se levantaba la nube, ¿qué tenían que hacer ellos? Desarmar la chocita, recoger los manojos de palmera y todo eso, ¿y qué? Y salir y caminar hacia donde la nube indicaba, que poco a poco los iba acercando y los iba llevando ¿a dónde? A la tierra prometida, hacia donde iban. Eso era, y ellos tenían que entender eso, que habitaron en Sucot, habitaron en ramadas, en tabernáculos provisionales, porque ese no era el lugar en el que debían llegar, porque iban a ir a un lugar que era una tierra prometida en la cual fluía leche y miel. Espiritualmente es así para nosotros. Esta vida en la que vivimos es el desierto. Fuimos sacados de Egipto, de nuestro pecado. Ahora caminamos en este desierto y nosotros tenemos una sucá. ¿Cuál es su sucá? La palabra sucá es la singular de Sucot. Sucá es enramada, habitación. ¿Cuál es su sucá provisional? Esta carne. Por eso Pablo decía: miserable, soy un pobre miserable. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo? Soy un pobre miserable. Claro, mientras estamos aquí, tenemos una chocita que nosotros mismos administramos. Y debemos saber que esta chocita es provisional. Por lo tanto, yo no me puedo encantar tanto con las cosas de esta chocita. Porque las cosas de esta chocita llaman, quieren salir a flote. Y a veces como que nos confortamos mucho y como que estamos bien en esta chocita. Yo como mejor me quedo a vivir en esta choza. Y llamo choza porque tal vez es un término más fácil de entender para nosotros. Entonces, estamos acá en esta choza y acá vivimos. Pero debemos entender que mientras vamos caminando y mientras la nube gloriosa del eterno Dios, que es su espíritu, nos va guiando, esta es una choza provisional. Por lo tanto, aquí en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía realmente está ¿dónde? En el cielo. Porque vamos es en busca de poder entrar a habitar en una sucá gloriosa. La sucá preparada por el eterno Dios. Por eso Pablo decía: soy un pobre y miserable, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de condenación? Pero gracias sean dadas a Jesucristo, decía Pablo, a Yeshua el Mesías, ¿sí? Gracias sean dadas a Él, porque mi hombre interior se fortalece en Él. Por lo tanto, yo debo saber que mi hombre interior sí habita esto, pero que yo me fortalezco en el Señor con el propósito de un día abandonar esta sucá y poder recibir una sucá gloriosa conforme a la gloria de Él, que es lo que el apóstol Pablo habla del cuerpo espiritual, un cuerpo a la imagen y a la gloria de aquel que se levantó de los muertos y venció la muerte y vive para siempre. Estoy hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, amén. A Él sea la gloria. Una sucá como la de Él, en semejanza de gloria. Por eso nosotros un día seremos transformados
y recibiremos un nuevo cuerpo, una nueva morada, y nuestra alma ya no estará en esta chocita. Ahora, ¿qué pasa? Mientras estamos en esta vida hay que administrar esta chocita, porque es donde reside nuestra alma. Hay que cuidarla, no la vamos a despreciar, es la que tenemos. Porque si sabemos administrar lo poco y somos fieles en lo poco, pues podremos ser puestos sobre lo mucho. Yo no puedo aspirar a una azúcar gloriosa como la azúcar que el Señor tiene preparada para nosotros si no administro correctamente esta azúcar. Y la tengo cochina, y la tengo llena de maldición, llena de muerte, la tengo llena de pecado, no la aseo. No, yo tengo que administrar mi azúcar, esta que el Señor me dio, y la debo mantener limpia, y debo permanecer, y la debo mantener en condiciones óptimas de aseo espiritual. Porque así como yo trabaje en lo poco, pues así mismo podré ser puesto sobre lo mucho. Pero si yo me revuelco en esta azúcar, y como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y el puerco al cieno, al lodo, y así hago con esta azúcar, y la mantengo sucia y no hago nada para mantenerla limpia como debe ser, como un verdadero hijo de Dios, no puedo aspirar a que el eterno Dios me permita entrar en una azúcar de gloria. ¿Me hago entender? Amén. Amén, iglesia. Entonces vamos a ir acá. Nehemías 8 dice: y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y le pidieron a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la Torá de Moisés, que Yahweh había ordenado a Israel. O sea, específicamente esto que Yahweh ordenó a Israel. Y el primer día del mes séptimo, ¿recuerdan qué es? ¿Qué fiesta es? El primer día del mes séptimo, Yom Truah. Pero ya se les olvidó. El primer día, oiga, no, Padre Santo. Y el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley, la Torá, ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender lo que oían. Mire, la congregación tiene que ser una congregación de hombres y mujeres que puedan, ¿qué? Entender lo que oyen. Pregunto, ¿está usted entendiendo lo que está oyendo en esta noche? ¿Está entendiendo el mensaje del eterno Dios? A la congregación de Yahweh entrarán los que oyen y entienden. Los que no entienden quedarán por fuera. Y delante de la plaza que está enfrente a la puerta de las aguas, leyó él desde el amanecer hasta el mediodía. Qué lindo, ¿no? Desde el amanecer hasta el mediodía, o sea que leyó muchas horas, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender. Por eso los entendidos, dice la palabra, serán aquellos sobre quien resplandezca la luz. Estamos llamados a tener ese entendimiento, no el entendimiento del mundo, sino el entendimiento de Dios. Y dice acá, en presencia de las mujeres, los hombres que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿Cómo estaban? ¿Atentos a qué? ¿A qué? Atentos a la Torá. Estaban atentos, ¿sí? Todo el pueblo tenía su atención, ¿sí? Tenía dirigida su atención hacia la Torá. Y sigue diciendo: el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para el acontecimiento, y junto a él, a su diestra, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana,
Zacarías, Mesulam. Y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pies. Y Esdras bendijo a Yahweh, el Elohim, Dios, a Yahweh Dios, el grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Y reverenciando, se postraron ante Yahweh, rostro en tierra. Y empieza allí a dar una serie de nombres, ¿sí?, de personas y todo esto que estaban allí. Y dice acá, versículo 8, perdón, y dice allí: y leían en el rollo de la Torá de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. ¿Qué hay que hacer con la Torá? ¿Qué hay que hacer con la Torá? ¿Qué hacían allí? Explicando y aclarando el sentido. Mire, si uno no explica y aclara el sentido de la Torá, la gente no va a poder entender. Por lo tanto, nosotros, sobre todo los ministros, estamos llamados a eso, a explicar y a aclararle al pueblo la Torá, porque en la Torá está todo. Porque precisamente la Torá tenía una finalidad. ¿Qué dijo el apóstol? Porque la finalidad, el propósito de la Torá es el Mesías. ¿Cuál era el propósito de la Torá? El Mesías, revelar al Mesías. Revelar al Mesías. Estoy hablando obviamente a aquellos que se dedicaron a ser ministros, pues deben entender esto. Y por eso dice acá: y leían en el rollo de la Torá de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Si yo no entiendo la Torá, no le hallo ningún sentido. Para mí eso está obsoleto y no sirve de nada. Y así se lo voy a enseñar a los demás. Pero cuando yo hallo el sentido de la Torá y entiendo la Torá, entonces le puedo ayudar a otros a entender, de modo que entiendan. Mi ejercicio como pastor de esta congregación es hacerles a ustedes entender el propósito de la Torá. Y si no lo hago, estaría faltando a mi ejercicio principal. Espero estarlo haciendo en el nombre del Señor. Entonces dice acá: y mientras escuchaba las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Mire lo que hacía el pueblo. El pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Mire, ese es el propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito general de la iglesia? Hacerle entender la Torá a los demás. Porque todos estamos llamados a esto, a que usted pueda entender, pero ahora con el entendimiento usted le puede hacer ¿qué? Entender a otros. Amén. Y dice acá: y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: hoy es un día santo para Yahweh. ¿Por qué era un día santo ese día? Porque ese día era el ¿qué? El primero. ¿Y era qué? Yom Teruah, o Teruah, pues como quiera, pues, ¿sí? El día de proclamación, ¿no? ¿Se acuerda? El primero de Tisri, el primero del séptimo mes. Y dice acá: y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: hoy es un día santo para Yahweh su Dios. No se lamenten ni lloren. Claro, porque las fiestas del eterno Dios son ¿para qué? Son para gozarse, las fiestas de Yahweh. Y más estas fiestas del otoño, porque nos hablan del reinado y de la gloria de nuestro Rey. Por lo tanto, no es un tiempo para lamentarse, es un tiempo de alegría, es un tiempo de preparación, donde la novia está preparándose, sabiendo que pronto está el novio, sabiendo donde la iglesia se prepara, sabiendo que pronto está a la puerta el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y qué más alegría que eso, saber que nuestro Señor está cerca. Esa es nuestra esperanza y nuestro gozo. Dios de la gloria. Sigue diciendo: luego les dijo: vayan, coman ricos manjares y beban
y envíen porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo de Yahweh es nuestra fuerza. El gozo de Yahweh es nuestra fuerza. Pregunta, ¿qué es el gozo de Yahweh? No, yo sé que el gozo de Yahweh es nuestra fuerza, pero, o sea, el gozo, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? El gozo, o sea, no estén tristes, porque el gozo de Yahweh es nuestra fuerza. ¿De dónde viene el gozo? ¿Qué producía el gozo? ¿Qué producía el gozo? El celebrar las fiestas. Siempre decimos eso, el gozo del Señor es mi fortaleza, pero el gozo venía precisamente como resultado de celebrar las fiestas y de estar atentos a lo que dice ¿qué? La Torá, porque la Torá les estaba enseñando. Claro, cuando abrieron allí y empezaron a leer, se daban cuenta que ese era el primer día del mes séptimo, y cuando se dieron cuenta, vieron que la Biblia enseñaba, la Torá enseñaba que ese día era un día ¿qué? De fiesta para el Señor. Un día de gloria para Él, un día de alabanza, y que de ahí va a venir para ellos ¿qué? Su gozo. Claro, cada una de estas fiestas tenía un propósito específico, esencial, profético. Todas ellas se cumplen en el Mesías. Por lo tanto, estas fiestas causan gozo constante en el verdadero creyente que está asimilándolas, que está entendiéndolas y se prepara en ellas. Por lo tanto, Sukkot y todas estas fiestas son parte de nuestra fortaleza y del gozo de saber que pronto está a las puertas nuestro Rey. Ese es el gozo de la gloria de nosotros. Amén. Ese es su gozo, el gozo, su fuerza está en nosotros. El gozo del Señor no es estar ahí riéndose y la risa santa y que muchos empiezan ahí que risa santa. No, la Biblia no habla de eso. Hace años yo he sido creyente desde niño, y me ha tocado ver una cantidad de movimientos, cosas raras. Y por allá hacia los años 90, en Colombia, sí, a principios de los años 90, empezó a manifestarse un movimiento de la risa santa, el gozo del Señor le llamaban. Entonces una vez yo le pregunté a alguien, ¿y por qué se ríe esta persona así como loca y ahora se tiró al piso y se da golpes y riendo y no puede parar? No, es que ese es el gozo del Señor. Y a mí me parecía ridículo eso. Las personas se tiraban y ¿qué no, es el gozo? Y empezaban ahí a reírse de la nada. Estaba uno en el culto y de repente la persona y por allá a otro le pegaba y a otro y otro. Y uno, ¿qué pasó? Tranquilo, hermanos, es el gozo del Señor, es nuestra fuerza. Y se podían pasar horas así riéndose. Y salimos llenos de la gloria de Dios. Y hasta ahí llegó el mensaje, no se podía seguir predicando. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿En dónde hay ese tipo de comportamiento en los discípulos? ¿Cuándo hicieron ese tipo de ridículo, de show? Yo no me imagino a Pedro predicándole a 3,000 y allá ¡ah! Y de todos ahí revolcándose. ¿Y qué le pasa a esto? ¡Ah! El gozo del Señor. Fue tan contundente la predicación del apóstol Pedro al arrepentimiento que compungidos todos los miles que habían allí le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor para perdón de pecados. Y a veces ese es el problema. Por no estar instruidos en Torah, en la Torah de Dios, enseñamos una cantidad de cosas que no son y la pasamos perdiendo el tiempo, porque ese tipo de cosas no van a añadir nada en realidad a nuestra vida eterna. Son pasajeras. Y pasó eso, ¿verdad? Y eso pasó ya. Y así vienen movimientos y van y vienen y vienen y van y vuelven. Cosas raras. Y dice acá: y los levitas acallaron pues a todo el pueblo diciendo: no se entristezcan, porque es
porque el día es santo. Cesen sus lamentos. Y todo el pueblo se alejó para comer y beber y enviar porciones y celebrar con alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían dicho. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, junto a Esdras el escriba, para profundizar en las palabras de la Torá. Mire, habían estado el día anterior y después al otro día, ¿qué? Queremos más. Queremos profundizar ¿en qué? En la Torá. ¿Qué hay que hacer? Profundizar en la Torá. Y hallaron escrito en la Torá cómo Yahweh había ordenado por medio de Moisés que los hijos de Israel moraran en tabernáculos, Sucot, durante la solemnidad, durante la fiesta solemne del mes séptimo. Ahí hallaron, mire, en el día 15. O sea, empezaron a leerla y se dieron cuenta que en el primer día era un día ¿qué? Santo. ¡Wow! ¿Por qué esto había pasado? Claro, ellos venían de un exilio. Habían estado exiliados. Se les había olvidado esto. Ya no practicaban nada de esto. Y cuando empiezan a reconstruir la ciudad y empiezan a reconstruir el templo y todo esto, empiezan a entender. De hecho, hasta encontraron la Torá, la cual se había quedado, ¿sí?, extraviada en el mismo templo. Tremendo, la Torá extraviada en el templo. Y la descubrieron. ¡Wow! ¿Qué es esto? Mire, primer día es santo, alegrémonos. Luego, mire, hay una solemnidad, Sucot. ¡Qué hermoso esto! Y empezaron a regocijar, empezaron a entender el sentido. Y dice acá, y que proclamaran, versículo 15, e hicieran pregonar por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo y ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y ramas de palmeras, tamar y ramas de mirto para ser enramadas, para hacer Sucot, enramadas, ¿no? Sucot, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron y se hicieron Sucot, tabernáculos, enramadas, cada uno, ojo, sobre su propio terrado, en sus patios o atrios. No sé cómo diga su Biblia, si dice patios o atrios, por favor señale patios ahí. Si tiene su Biblia, señale patios o atrios, lo que diga. En sus patios. Y en los patios o atrios de la casa ¿de quién? De Dios. Entonces mira que fueron y armaron Sucot en los patios de la casa de cada uno de ellos. O sea, hicieron una enramada. Y también lo hicieron ¿en dónde? En el atrio ¿de quién? De la casa de Dios. En el atrio de la casa de Dios, en los atrios de la casa de Dios. Y en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio. Ahora, para uno poder celebrar Sucot, tiene que haber retornado ¿de dónde? Del cautiverio. Una persona que está bajo el influjo del mundo y de las cosas de este mundo no podrá entender nunca el sentido de Sucot. Para esto se requiere ser totalmente libres. Y nosotros estamos libres con la libertad que el Mesías nos ha dado. Y por eso hoy entendemos el propósito de Sucot. Y no lo entendemos como lo entendían antiguamente, que era hacer unas enramadas y habitar ahí 7 días. Eso tenía un propósito. Así debían celebrarlo, porque así había dicho el Señor. Ese era el contexto histórico. Pero ahora, habiendo aparecido el Mesías, la celebración de Sucot tiene un contexto profético. Amén. ¿Me hago entender? Y va cambiando. Ahora cambia y vamos entendiendo mucho mejor esto. Y dice acá: y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la fiesta de Sucot, lo hacemos porque hemos salido del cautiverio. Ya no estamos más bajo el poder del pecado. Ahora somos libres en el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La gloria sea dada a Él. Somos libres. No hay cautividad. No hay temor.
Ahora hay gozo en el Señor. Hicieron tabernáculos y moraron en los tabernáculos Sucot, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun. Es decir, que la última vez que hicieron eso fue ¿con quién? Con Josué. Es decir, que no se perdió el hacer esto realmente por el cautiverio, sino porque no quisieron atender la voz de Dios. Y precisamente el cautiverio vino como resultado de eso, de haberse apartado de la voluntad del eterno Dios. Y dice acá, y hubo ¿qué? Gran alegría. Sucot es un tiempo de ¿qué? De gran alegría. Y diariamente leían en el rollo de la ley de Dios, de la Torah de Dios, desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne durante 7 días, y al octavo hubo solemne asamblea conforme a la ordenanza. Salmo 92:12 dice, a ver si usted se identifica con este salmo. Versículo 13 dice, el justo como palmera florecerá y crecerá como árbol en el Líbano. Injertados en la casa de Yahweh, florecerán en los atrios de nuestro Dios. El justo como palmera ¿qué? Florecerá. Lo primero que habla es de un justo. La palabra justo en hebreo es la palabra sadik. Y la palabra sadik habla de aquel que hace justicia. Justo en hebreo es sadik, un sadik. Y un sadik o justo es aquel que hace ¿qué? Justicia. ¿Quién es un justo? El que hace justicia. ¿Quién es un justo? El que hace justicia. Entonces tenga allí esto presente, ¿sí? Un justo es aquel que hace justicia, aquel que vive conforme a lo que dice la palabra del eterno Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a ser justos? ¿Cómo podríamos llegar a ser justos? Deuteronomio 6:24. Deuteronomio 6:24 dice, y Yahweh nos ordenó poner por obra todos sus estatutos, todas sus leyes, temiendo así a Yahweh nuestro Dios, para que nos fuera bien para siempre. ¿Cuál es el propósito de las leyes de Dios? Que nos vaya bien para siempre y nos conserváramos vivos como hasta el día de hoy. Entonces, versículo 25, ojo, seremos justicia cuando guardemos todos estos mandamientos ante Yahweh nuestro Dios, tal como Él nos ordenó. Cuando nosotros seremos, porque cuando uno lee esto, la palabra que aparece allí, en algunas Biblias dice, entonces haremos, ¿cierto? Haremos justicia, ¿cierto? Bueno, ahí debería aparecer la palabra asá, hacer, en hebreo, asá. Pero ahí no aparece la palabra asá, sino que aparece la palabra hayá, que es ser. Porque la justicia, más que hacerla, es serla. Es decir, yo debo encarnar justicia en mí. No se trata de hacer, sino de ¿qué? De ser. Porque cuando yo logro ser, entonces puedo realmente hacer. Pero si yo no soy, va a ser muy difícil que haga. Y si lo hago, lo haré de manera mediocre. ¿Sí? Es como que si usted no es, tu profesión es carpintero, no ebanista. ¿Sí? Si una persona no es ebanista, ¿sí? Y yo le digo que me haga un trabajo con madera, pues de pronto me va a hacer una ¿qué? Una pachotada, y tal vez me diga, no, yo se lo hago, uy, cuente conmigo, yo sé de eso. Y de pronto me lo va a hacer, y me lo hizo, pero me hizo una pachotada. Pero si yo me acerco a una persona que es, por su experiencia, por toda su vida vivida en eso y todo eso, el resultado al final será aún tal vez más de lo que yo mismo estaba esperando. Porque primeramente hay que ser para poder hacer. Entonces la escritura dice así,
entonces seremos. Por eso yo le traduzco como seremos. Eso es una traducción que le estoy haciendo allí del texto hebreo. Entonces seremos justicia cuando guardemos todos estos mandamientos ante Yahweh nuestro Dios, tal como Él nos ordenó. Es decir, ¿cómo entonces se llega a ser justo? Guardando, cumpliendo, ejecutando, viviendo conforme a los mandamientos que el eterno Dios ha dado. Esos mandamientos que son sus leyes, y así tememos a Yahweh y así nos irá bien para siempre. Entonces la justicia se puede hacer cuando nosotros seamos ¿qué? Justicia. ¿Y cuándo vamos a hacer justicia? Cuando guardemos, nos volvamos los custodios, los que guardemos los mandamientos de Yahweh. Entonces, ¿cómo se hace justicia? Guardando los mandamientos de Yahweh. Por eso dice allí, el justo, el sadik, el que hace justicia, es decir, el que vive conforme a los mandamientos del eterno Dios, ese, dice allí, ¿qué sucederá con él? Ese florecerá como palmera, ¿sí? Como palmera florecerá y crecerá. Ahora, la palabra palmera que aparece allí es la palabra tamar. Recuerda que le dije que palmera, ¿por qué? Porque el árbol principal que se usaba para fabricar los Sukkot, el techo de Sukkot, era el de la palmera. De hecho, hasta el día de hoy es el árbol principal que se usa para eso. Entonces dice acá, florecerá y crecerá como árbol, ¿sí? Esa es una palmera, es justo como palmera. La palabra palmera en hebreo es la palabra tamar, que significa ser recto, derecho. Es decir, la palmera evocaba una simbología, una metáfora de la rectitud y de ser derecho. Por lo tanto, si usted es un justo, su vida, al hacer justicia, usted será ¿qué? Su vida será ¿qué? Recta, derecha, caminará por el camino que el eterno Dios le ha encomendado y no se apartará de él ni a izquierda ni a derecha. Es decir, que estamos llamados a ser como palmeras, rectos delante de Dios, derechos. Ahora dice acá, el justo como palmera florecerá y crecerá como árbol en el Líbano. Versículo 13, injertados en la casa de Yahweh. La palabra que aparece allí como injertado es la palabra hebrea shatal, que significa trasplantar. Es el acto de trasplantar, de quitar o sacar de un lugar para pasarlo a otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí somos una especie de ¿qué? De palmera, que si hacemos conforme a lo que se ha dicho por la palabra, los mandamientos, estaremos ¿qué? Creciendo de manera recta. Y es una palmera que se encuentra sembrada en medio de ¿qué? ¿Dónde estamos nosotros actualmente? En el desierto. Pero aún en medio del desierto, ¿sí? En el Líbano, habla del Líbano ahí, ¿no? Que es un lugar ¿qué? Desierto. Sin embargo, a pesar del desierto, ¿qué? Florecerá. Es una palmera, ¿sí? Que florecerá, dice la palabra, estando en medio de ¿qué? Del Líbano. O sea, el justo como palmera florecerá y crecerá como un árbol en el Líbano, ¿sí? Como sin ningún problema. No le afectará el estar en ¿dónde? En medio del desierto. Irá a crecer. Claro, usted y yo estamos ¿en dónde? En el desierto. Pero el desierto no es el lugar definitivo. En este desierto habitamos en una sucá provisional y estamos plantados en el Señor, en su Torah, y aquí estamos creciendo y vamos floreciendo y nos vamos mostrando en rectitud delante del eterno Dios. Así nos encontremos en él desierto. Es decir, que nuestro florecer, nuestro crecer no depende si estamos o no en el desierto. Depende de quién, del cuidado del eterno Dios. Pero ¿qué sucederá con esa palmera que se encuentra en el desierto, pero que ha florecido,
reverdecido, que ha crecido recta y derechamente, que ha practicado la justicia de Dios, que ha vivido conforme a sus mandamientos, ¿qué dice? ¿Será qué? Injertado. Es decir, será trasplantado. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a sacar del desierto para llevarlo ¿a dónde? Es lo que dice acá. ¿Para llevarlo a dónde? Injertados ¿en dónde? En la casa de Yahweh. Florecerán ¿en dónde? En los atrios de nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros leíamos en Nehemías 8:16, ahí en Nehemías 8:16 les recuerdo que dice: y salió pues el pueblo y trajeron e hicieron tabernáculos, Sucot, cada uno sobre sus terrados en sus patios y en los patios de la casa de Dios. La palabra patios en hebreo es Hatzerot. 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 Y aquí dice la palabra, ¿sí?, que será puesto en el patio de su Dios. La palabra atrio que aparece allí en el Salmo 92, versículo 13, dice: florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es nuevamente la palabra ¿qué? Hatzerot. ¿En dónde se hacía la suká? ¿En dónde? En los patios, ¿sí? En los patios, Hatzerot. ¿Sí me hago entender? Tanto en los patios de las casas, Hatzerot, como en los patios o atrios de la casa ¿de quién? De Dios. Yo sé que alguno puede estarse confundiendo porque algunas versiones ponen así. En Nehemías 8:16, algunas versiones dicen: salió pues el pueblo y trajeron y se hicieron tabernáculos, cada uno sobre sus terrados, en sus patios y en los atrios de la casa de Dios. Entonces alguno dirá: pero es que acá dice patios de las casas de ellos y atrios de las casas de Dios. Pero resulta que cuando uno lee en hebreo dice que eran los patios Hatzerot de ellos y los patios Hatzerot de la casa de Dios. Se usa la misma palabra, sino que a veces le queremos dar como una connotación ¿qué? Mayor, ¿no? Uy, no, patios de la casa de Dios, no, se suena muy feo. Mejor pongámosle atrios, pero es la misma palabra hebrea. Es la misma palabra hebrea que aparece allí, ¿sí? Por eso lo legal sería leer así: sus patios, ¿sí?, cada uno sobre sus terrados, en sus patios y en los patios de la casa de Dios, porque en ambos aparece la palabra Hatzerot, ¿sí?, que es la palabra patios en hebreo, y que es la misma palabra que aparece en el libro de los Salmos capítulo 92 versículo 13, cuando dice: florecerán en los atrios Hatzerot de nuestro Dios, ¿sí? Allí la palabra patios, Hatzerot, pues viene de la palabra singular Hatzer, ¿sí?, que significa patio, ¿sí?, o un compartimiento, una parte de la casa, porque en realidad era una parte de la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el eterno Dios, ¿sí?, donde se construían la suká, que era en los patios de la casa, ¿sí?, allí dice la palabra que el Señor tomará la palmera que ha crecido ¿en dónde? En el desierto, y la que trasplantará y la llevará y la sembrará ¿en dónde? En su patio, para hacerle allí una suká, para hacerle allí una casa, ¿sí?, para hacerle allí un lugar en el cual pueda vivir, en el cual pueda habitar. Miren, les muestro este texto. Dice Salmo 27:5. Es que eso es un estudio bastante extenso, y pues espero poder continuar ese estudio dentro de 8 días, el próximo miércoles, ¿ok? Salmos 27, ¿lo tiene? Para redondearle la idea, y luego el próximo miércoles termino porque el domingo voy a terminar el de la novia, ¿no?, que es llevada a una suká. Salmo 27:5 dice: porque Él, ¿quién es Él? El Señor, me esconderá, ¿en qué? ¿En qué? ¿En su qué? En su templo, en su tabernáculo, ¿en dónde? ¿Qué más? Santuario, morada, ¿listo? Pero ¿cuál es la palabra que aparece allí? Suká.
Porque Él me esconderá en su sucá. El Señor tiene su ¿qué? Su sucá. Por eso yo no quiero seguir, yo no anhelo vivir toda mi vida en esta sucá. Mi esperanza está que estoy viviendo en una sucá provisional, pero que el día de mañana yo seré ¿qué? Trasplantado al patio de Yahweh, donde Él tiene su sucá. Y allí espero florecer completamente. Entonces dice aquí, porque Él me esconderá en su sucá. Y la leo sucá para que entiende que ahí dice eso, ¿no? En hebreo, cuando usted lee en hebreo, ahí dice sucá. Porque Él me esconderá en su sucá en el día del mal. Me cubrirá en el secreto de su ojel, morada. Es decir, que la sucá es el lugar que secreto de su morada. ¿En dónde me esconderá el Señor? ¿En dónde esconderá usted en el día del mal? En el lugar secreto. El lugar secreto es la sucá. Es el lugar allí donde el Señor responde. Es el lugar de intimidad. Y es comparable, ¿sí?, esto a una jupá, pero eso lo vamos a ver el domingo. No quiero tocar el tema de esto, que lo vamos a ver el domingo. Y dice acá, porque Él me esconderá en su sucá en el día del mal, allí me cubrirá en el secreto de su morada. La sucá es el secreto de su morada. Y me pondrá en alto sobre una roca, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor, y en su morada ofreceré sacrificios con voz de, ¿y qué cree que dice ahí? Truá, teruá, con voz de truá. Cantaré, sí, cantaré salmos a Yahweh. Cantaré salmos a Yahweh. Sukkot, la fiesta de Sukkot. Entonces, para nosotros como creyentes tiene un propósito: entender que estamos en medio del desierto. Y así como los hijos de Israel recordaban que sus antepasados habían habitado en el desierto, nosotros hoy entendemos que estamos ¿en qué? En el desierto. Pero que si vivimos conforme a sus leyes y a sus mandamientos, como Él lo ha dicho, así haremos, o más bien seremos ¿qué? Justicia. Y si somos justicia, entonces como la palmera floreceremos, como la palmera creceremos estando en medio del Líbano, en medio del desierto. Y cuando hagamos esto, que hayamos crecido en esa justicia de Dios, en esa gloria de Él, entonces seremos ¿qué? Trasplantados hasta sus patios, en donde Él tiene su lugar secreto, su sucá. ¿Y de qué se trata ese lugar secreto, íntimo, la sucá? Eso es lo que vamos a ver este domingo, con la historia o con lo que les estoy contando de la novia. Por lo tanto, Sukkot es un llamado continuo a vivir en la justicia de Dios, a permanecer en Él y a seguir confiando en Él, que a pesar de que estamos en el desierto, Él es nuestra morada y Él tiene preparada una morada de gloria para nosotros, un lugar, y en el día del mal el Señor me guardará en su sucá. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En el día del mal Él me guardará en su sucá, en su morada secreta. Aleluya. Colóquese de pies, por favor, esta noche.